¿Alguna vez has pensado que una simple fotografía antigua puede esconder un drama tan profundo que marcó toda una vida? En 1906, en Lyon, una pequeña sirvienta de apenas 9 años posó entre dos niños de una familia acomodada. La imagen parece normal, casi cotidiana. Sin embargo, detrás de ese retrato se oculta una verdad difícil de imaginar. Porque esa sonrisa forzada ya llevaba la marca de un destino roto, y los años siguientes revelarían un secreto que cambiaría la vida de un niño de 7 años para siempre. Quédate conmigo, porque hoy conocerás la historia dramatizada e inspirada en hechos reales de una niña invisible, una niña que nadie esperaba en su casa, pero que merecía el amor de todos. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video. Cuéntanos también en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Eso nos ayuda a sentir tu presencia en todo el mundo y a darle más fuerza a estas historias que merecen ser contadas. Ella sonreía en esa fotografía, pero detrás de esa sonrisa fingida se escondía una verdad que nadie en esa casa elegante de Lyon quería ver. Marguerite Lambert, una pequeña sirvienta de apenas 9 años, perdería la vida menos de un año después. Y justo en el momento en que el fotógrafo presionó el obturador, ella ya sabía que nadie la esperaría en ningún lugar. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué un niño de 7 años pasó las siguientes 60 décadas de su vida buscando la manera de reparar algo de lo que jamás fue culpable. Esta foto de 1906 guarda la historia de una niña que no pertenecía a nadie, pero que merecía el cariño de todos. El Museo Gadagne en Lyon conserva hoy esa imagen en sus archivos. 3 niños posan frente a una casa señorial, con las enredaderas subiendo por la fachada como serpientes de piedra. 2 chicos con trajes de terciopelo y peinados impecables sonríen con la confianza de quienes nunca han conocido la carencia. Entre ellos, una niña descalza, la mirada baja y las manos cruzadas sobre un delantal demasiado grande para su tamaño. En la parte inferior de la foto se lee André, Paul y Marguerite, Maison de Champs. Pero mira bien sus ojos. No son los de una niña que juega, son los ojos de alguien que ha visto demasiado para su edad. Marguerite no era de Champs. Los registros parroquiales de Saint-Nizier, descubiertos en 1978, revelan que fue acogida por esa familia después de que una enfermedad se llevara a sus padres en cuestión de semanas. Su padre fue el primero en enfermar, y su madre lo siguió poco después, sosteniendo la mano de su hija hasta el último instante. Marguerite tenía entonces 8 años y medio. El sacerdote de la parroquia, siguiendo una práctica común en aquella época, la envió a trabajar como ayudante doméstica con los de Champs, a cambio de una pequeña suma mensual, casi simbólica. Pero lo que hace aún más conmovedora esta foto es un detalle que pocos notan al verla. ¿Ves esa mano borrosa al lado derecho? Es la mano de Paul, el menor de los niños, intentando en secreto tomarla de Marguerite. Un gesto prohibido, un gesto que cambiaría su vida para siempre. La Maison de Champs se encontraba en la Rue de la République, en un barrio donde las familias ricas presumían su éxito. El señor de Champs dirigía una fábrica de seda. La señora organizaba reuniones donde se hablaba de las últimas obras de teatro. Sus hijos, André y Paul, estudiaban latín con un maestro privado. En ese mundo de encajes y porcelana, Marguerite era invisible. Se levantaba a las 4 de la mañana para encender las chimeneas. Sus pequeñas manos, marcadas por el trabajo, apenas descansaban. El libro de cuentas de la casa menciona repetidas compras de ungüentos para aliviar sus quemaduras. Llevaba agua caliente a las habitaciones, comía de pie en la cocina, siempre después de que todos hubieran terminado, y dormía en una esquina húmeda cerca del sótano, abrazando una muñeca de trapo desgastada, el único recuerdo de su madre. Pero estaba Paul, ese niño de 7 años con ojos azules como el cielo de verano y un corazón que aún no conocía la crueldad del mundo. Su diario, encontrado en 1995 entre sus pertenencias, cuenta cómo compartía dulces con la pequeña sirvienta cuando nadie los veía, cómo la escuchaba cantar viejas canciones de su región mientras limpiaba el suelo, y cómo lloró el día que la ama de casa, Madame Rousseau, la reprendió tan fuerte que le dejó marcas en los brazos. Un detalle que casi nadie conocía es que Marguerite dibujaba con trozos de carbón recogidos de la chimenea. Llenaba las paredes de su pequeño cuarto con flores y aves.
Dibujos de una belleza impresionante para una niña que jamás había tenido un lápiz propio. Esta foto fue tomada un domingo de abril de 1906. El fotógrafo, un tal señor Bonnard, cuyas facturas aún se conservan en los archivos municipales, había sido contratado para retratar a los hijos de la familia de Champs. Fue la señora quien insistió en que Marguerite apareciera con ellos, pero no por bondad. Quería presumir ante sus amigas que era una mujer moderna, que trataba bien a quienes trabajaban para ella. Mira nuevamente esa imagen. Observa cómo los dos niños sonríen con naturalidad. Ahora mira a Marguerite. Su rostro está inmóvil, con una expresión que no es ni sonrisa ni tristeza. Es el gesto de alguien que ha aprendido a volverse invisible mientras sigue ahí, presente. Lo que nadie sabía aquel día es que en menos de un año, esa pequeña descalza dejaría este mundo, sola, en medio de su dolor, mientras un médico se negaba a subir las escaleras porque se trataba solamente de una sirvienta. Y aquí es donde comienza la verdadera tragedia. Lyon, principios del siglo XX, una época en la que más de 2.000 niños y niños trabajaban en casas acomodadas de toda Francia, según los registros oficiales. Una época en la que la ley que debía proteger a la infancia apenas se cumplía, y los propios inspectores habían renunciado a hacerla valer. En ese contexto, Marguerite Lambert no era más que un número entre tantos, pero dentro de la casa de Champs era algo más. El secreto incómodo que todos veían pero del que nadie hablaba. Los vecinos la observaban arrodillada, limpiando los escalones de la entrada, con su cabello rubio cayendo sobre su rostro. Los proveedores notaban sus zapatos demasiado grandes que hacían ruido al correr por los pasillos. Todos lo sabían, pero nadie hacía nada. Así funcionaba el mundo en 1906. Cartas halladas en los archivos familiares en 1978 revelan detalles que estremecen. Madame de Champs le escribía a su hermana: «La pequeña hace bien su trabajo, pero tiene una forma de mirar que me incomoda, como si entendiera cosas que no debería entender». Lo que Madame de Champs ignoraba es que Marguerite había aprendido a leer, no en libros, porque no se le permitía tocarlos, sino observando a André y Paul durante sus lecciones escondida detrás de la puerta entreabierta del salón. Reconocía las letras, formaba las palabras en su mente. Por la noche, con un pedazo de carbón, escribía en la pared de su pequeño cuarto: mamá, papá, casa, familia. Palabras simples, pero que contenían todo un mundo perdido. Marguerite Lambert había nacido el 12 de marzo de 1897 en un pequeño pueblo cerca de Villeurbanne. Su padre era obrero, su madre lavandera. Los registros del censo de 1901 los describían como una familia humilde pero trabajadora y unida. Vivían en 2 habitaciones, pero nunca faltaba una sopa caliente ni canciones por las noches. Durante el invierno de 1905, una enfermedad respiratoria muy común entre los obreros se llevó a sus padres. Los informes médicos del Hospital Hôtel-Dieu registran cómo Marguerite vio a su padre debilitarse día tras día y a su madre cuidarlo hasta el final. Ella lo vio todo, lo entendió todo, y cuando ambos partieron quedó sola, con su muñeca de trapo y una ropa demasiado pequeña frente al sacerdote que decidiría su destino. En la casa de Champs, los días eran siempre iguales. Levantarse a las 4 de la mañana, encender los juegos, acarrear agua, limpiar los pisos, servir el desayuno, ordenar las habitaciones, ayudar en la cocina, servir la comida, lavar los platos, remendar la ropa, servir la cena, recoger todo y acostarse exhausta cerca de las 11 de la noche. 7 días a la semana, por una paga mínima que ni siquiera recibía porque se entregaba directamente a la parroquia. Aún así, había deslices de luz, en medio de tanta oscuridad. El señor Baptiste, el jardinero, un hombre de espalda encorvada por medio siglo de trabajo, a veces le daba una manzana o una pera. No hablaba mucho, pero sus ojos decían: «Sé lo que es esto. Ten coraje, pequeña». Y estaba Paul, ese niño de 7 años que rompía las reglas de su mundo cargando elegante. una pila de platos y el ruido alertó a toda la casa. La ama de llaves, Madame Rousseau, ya levantaba la mano para reprenderla cuando Paul se interpuso. «Fue mi culpa, la empujé sin querer», dijo. Era una mentira evidente. Él estaba en otra habitación. Pero miró a su madre con tanta firmeza que ella detuvo a la sirvienta. Esa noche Paul deslizó por debajo de la puerta del pequeño cuarto de Marguerite un trozo de pan con mermelada. En un papel rasgado con su torpe letra infantil escribió: «Perdón por los malos,
tú eres mi amiga». Marguerite lloró en silencio, abrazando ese papel como un tesoro. Lo guardó hasta el final de sus días. Pero el hecho que sellaría su destino ya se estaba gestando. Los periódicos de Lyon comenzaban a hablar de una enfermedad que se extendía rápidamente por la ciudad. En los barrios humildes de Lyon comenzaba a propagarse una enfermedad temida, la escarlatina. Un mal que se llevaba a 1 de cada 3 niños entre las familias pobres, pero que, misteriosamente, apenas tocaba a los más ricos. Los médicos de aquella época ya sabían que la diferencia estaba en la higiene y la alimentación. Pero para Marguerite, mal alimentada, agotada, durmiendo entre la humedad, aquello era una condena escrita lentamente. A veces tosía en las noches, sus mejillas ardían, sus manos temblaban al cargar los pesados bandejones. Las señales estaban ahí. Nadie quería verlas. Hasta aquella mañana de enero de 1907, cuando todo cambió. La ciudad despertaba bajo un manto de nieve y en la casa de Deschamps, Marguerite llevaba 3 días con fiebre. Aún así, seguía trabajando, ocultando sus manos ardientes bajo las mangas desgastadas de su vestido. Los registros médicos del hospital Hôtel-Dieu describen los primeros síntomas de la escarlatina: fiebre repentina, garganta irritada, erupciones rojizas en la piel. Marguerite los tenía todos, pero sabía que admitir su enfermedad significaba ser despedida. ¿Y a dónde podría ir una niña huérfana de 9 años en pleno invierno? Apretó los dientes, soportó el dolor y siguió. Pero Paul lo había notado. Veía el tono encendido de sus mejillas, la forma en que se apoyaba contra la pared cuando nadie miraba. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Tenía apenas 9 años y comenzaba a descubrir lo que era sentirse impotente frente a la injusticia. Esa mañana del 15 de enero de 1907, el destino tocó la puerta de la casa de Deschamps. André, el hijo mayor, despertó con fiebre. El pánico se apoderó de todos. Madame Deschamps mandó llamar al doctor Moreau, uno de los médicos más prestigiosos de Lyon. Su visita costaba 50 francos, el equivalente a 50 meses del salario de Marguerite. El doctor examinó a André, diagnosticó la enfermedad y prescribió reposo, buena alimentación y medicinas importadas de París. Por precaución, también revisó a Paul. Mientras tanto, Marguerite, ya ardiendo de fiebre, continuaba llevando cubetas de agua caliente para los cuidados. El doctor la cruzó en la escalera. La vio su estado, pero desvió la mirada. Una sirvienta no era parte de su responsabilidad. Los archivos de su consultorio, hallados en 1982, ni siquiera mencionan su nombre. La primera en reaccionar fue Madame Rousseau, la ama de llaves, no por compasión sino por miedo al contagio. Ordenó que Marguerite se quedara encerrada en su pequeño cuarto y que no se acercara más a los hijos de la familia. La niña quedó aislada en aquel rincón húmedo, acompañada solo por su muñeca de trapo y los dibujos de carbón en las paredes. Su fiebre subía sin control. 40 grados, según el termómetro que Paul había tomado en secreto de la habitación de su madre para comprobarlo. En su diario escribió: «Marguerite está muy mal y nadie hace nada. Tengo miedo. Quiero ayudarla, pero mamá no me deja». Esa noche, desobedeciendo por primera vez en su vida, Paul se escabulló hasta el pequeño cuarto. Lo que vio lo marcaría para siempre. Marguerite delirada, llamando a su madre en un antiguo dialecto que los de la casa rica no entendían. «Mère, mère, ¿por qué me dejaste?», murmuraba entre sueños. Paul no sabía qué hacer. Tomó su mano, ardiente, y sintió el fuego de la fiebre. Corrió por agua fresca y trapos limpios. Toda la noche ese niño de 7 años cuidó una pequeña de 9, limpiando su frente, sosteniendo su mano, susurrando palabras de consuelo. Era un acto inútil a los ojos de los adultos, pero fue el gesto más puro de humanidad dentro de aquella casa sin corazón. Al amanecer, Madame Rousseau lo descubrió dormido en el suelo, aún sosteniendo la mano de Marguerite. Su reacción fue furiosa. Paul fue castigado, encerrado en su habitación y privado de comida. Pero ya había cambiado. Algo dentro de él se había roto y vuelto a formar de otra manera. En su diario escribió: «Esta noche entendí que somos los verdaderos monstruos.
Dejamos que una niña se apague solo porque es pobre. No quiero ser como ellos. Mientras tanto, Marguerite seguía luchando sola. Los testimonios de otras sirvientas, recogidos años después, cuentan que por las noches se escuchaban sus quejidos, sus suplicios, pero nadie se atrevía a entrar. Temían enfermar, temían a los patrones, temían perder su empleo. El 18 de enero, el señor Deschamps finalmente tomó una decisión, no la de llamar al médico, sino la de enviarla al hospicio para pobres. Los registros del hospicio San José aún conservan su ingreso. Marguerite Lambert, 9 años, empleada doméstica, escarlatina avanzada, pronóstico reservado. Pero cuando los camilleros llegaron encontraron a Paul encerrado en el pequeño Puerport. Gritaba que no se la llevaran. Paul gritaba que no se la llevarían, que si la mandaban allá no volvería a verla, que él mismo la cuidaría, que podía salvarla. Su padre tuvo que arrastrarlo fuera de la habitación a la fuerza. Los últimos susurros de Marguerite en esa casa, según el testimonio del cochero que la trasladó, fueron: «Díganle a Paul que no estoy enojada». La historia podría haber terminado ahí. Una pequeña enferma llevada a un hospicio. Pero nadie sabía lo que Fin. Paul había encontrado en aquel cuartito donde ella dormía. Detrás de una tabla mal ajustada, Marguerite había escondido sus tesoros. No era dinero, nunca tuvo uno solo, ni joyas, jamás poseyó ninguna. Eran decenas de dibujos hechos con carbón sobre pedazos de papel recuperados del basurero, dibujos que contaban su vida, sus padres sonrientes, su casa de infancia, los campos de lavanda de su pueblo, y luego la casa de Champs vista desde su propio mundo. En todos esos dibujos, Paul aparecía rodeado de luz como un ángel protector. Ella lo había dibujado dándole pan, compartiendo dulces, defendiéndola. En el universo de Marguerite, Paul era el único ser luminoso. Él conservaría esos dibujos toda su vida, pero primero tenía que encontrarla. El Hospicio San José no era un lugar amable. Las crónicas de 1907 lo describen con suavidad como un refugio para necesitados, pero la realidad era muy distinta. Más de 300 camas apiñadas en salones helados, una enfermera para 50 enfermos, un médico que pasaba solo 2 veces por semana. Se decía que más de la mitad de los internados no lograban salir con vida. Marguerite fue colocada en la cama número 127, entre una anciana que deliraba y una adolescente también enferma. Le dieron una bata del hospicio y le retiraron sus pocas pertenencias, incluida su muñeca de trapo que apretaba con desesperación. «Reglamento», dijo la hermana encargada. «No se permiten objetos personales». La fiebre era tan alta que Marguerite ni siquiera protestó. Cerró los ojos y se dejó llevar hacia ese lugar donde el dolor se desvanece lentamente. Durante 3 días, Paul intentó escapar de la vigilancia de sus padres. 3 veces lo atraparon antes de llegar al hospicio. Su diario de esos días es desgarrador. «Ella va a morir sola y es culpa mía. Si fuera más valiente, si fuera mayor, podría salvarla. Soy un cobarde como los demás». El 21 de enero de 1907, aprovechando que su familia salió de casa y fingiendo estar enfermo, Paul logró escapar. Robó 20 francos del escritorio de su padre, una fortuna para él, y corrió hasta el hospicio. Lo que encontró allí lo marcaría para siempre. Primero, el olor. Una mezcla de desinfectante, humedad y enfermedad que cortaba la respiración. Luego los sonidos, gemidos, lamentos, ruegos perdidos que resonaban bajo los techos altos. Y finalmente, Marguerite. La buscó cama por cama, ignorando las protestas de las monjas hasta hallarla. Estaba irreconocible. Su rostro antes redondo se había hundido. Sus ojos parecían 2 sombras, sus labios resecos. Su piel mostraba el rastro de la fiebre y respiraba con dificultad. Cada aliento era una lucha. Paul se arrodilló junto a ella y tomó su mano. Ella abrió los ojos.
Lo reconoció. Una débil sonrisa cruzó su rostro. «Paul, ¿eres tú? ¿De verdad viniste?», murmuró. Los registros del hospicio mencionan aquel día un incidente. Un niño de buena familia que se negaba a irse, gritando que debían atender mejor a una paciente. Ofrecía su dinero, suplicaba, amenazaba con contarle a su padre, un hombre influyente que en ese lugar dejaban a los niños sin atención. La hermana de guardia, María Teresa, escribió en su reporte una sola línea. El niño parecía sinceramente apegado a la pequeña enferma. Sentí compasión y lo dejé estar 1 hora. Durante esa hora, Paul le cantó canciones, le contó historias. Ella parecía tranquila, en paz. Pero el informe no cuenta lo que realmente ocurrió. Paul había llevado algo escondido bajo su abrigo, la muñeca de trapo de Marguerite, que había recuperado de una enfermera a cambio de 5 francos. Se la puso entre los brazos. Marguerite la abrazó con fuerza y lloró en silencio. Entonces le susurró algo que Paul escribiría esa misma noche en su diario. «Paul, cuando ya no esté aquí, ¿te acordarás de mí? Promete que alguien recordará que existí». Paul prometió. Prometió entre lágrimas. Prometió sabiendo que era la última vez que la vería. Y entonces hizo algo extraordinario para un niño de su edad y su posición. Sacó de su bolsillo un pedazo de papel y un lápiz. Le pidió a Marguerite que sonriera. «Solo una vez. Para mí, Paul», le dijo Paul. Ella hizo un esfuerzo sobrehumano. Levantó lentamente las comisuras de sus labios y trató de sonreír. Paul dibujó rápido, con torpeza, pero con una intensidad que suplía su falta de técnica. Trazó el portrato de Marguerite sonriendo, abrazando su muñeca de trapo y detrás de ella no los muros tristes del hospicio, sino los campos de lavanda que ella le había descrito tantas veces. Al pie del dibujo escribió: «Marguerite Lambert, mi amiga la más valiente, enero de 1907. Se lo entregó. Ella lo observó durante largo rato y murmuró con voz casi apagada: «Ahora existo. Gracias». Aquella noche, alrededor de las 4 de la mañana, Marguerite Lambert exhaló su último respiro. La enfermera de guardia escribió en su reporte una sola línea: «Cama 127, escarlatina, fallecida». Al amanecer, su cuerpo fue colocado en la carreta del hospicio. No hubo ceremonia, ni plegarias, solo el silencio y la dirección hacia la fosa común del cementerio de Loyaz. Paul, que había vuelto a escapar de su casa, siguió la carreta a lo lejos. Aquel pequeño niño con traje de terciopelo corría detrás del vehículo donde viajaban los olvidados. En el cementerio, se escondió detrás de un árbol y observó cómo el sepultero dejaba caer el cuerpo envuelto en una sábana blanca dentro de la fosa donde ya descansaban muchos más. No había ataúd, ni lápida, ni cruz. Solo la tierra fría de enero sobre un pequeño cuerpo que apenas había vivido 9 años. Paul permaneció ahí hasta que la tierra cubrió por completo el hueco. Luego se arrodilló en el barro, tomó un puñado de tierra y la guardó en su bolsillo. Esa tierra la conservaría toda su vida, dentro de una pequeña caja de plata grabada con las letras M.L. 1897, para que alguien recuerde. La vida continuó en la casa de Champs. Semanas después, contrataron a otra niña, María Luisa, de 11 años, también órfana. El ciclo volvía a comenzar. Pero Paul ya no era el mismo. Se negaba a hablarle a la nueva sirvienta. No soportaba verla usar los mismos delantales que Marguerite, realizar las mismas tareas, dormir en el mismo cuarto. Sus padres pensaron que era consecuencia del susto que trajo la enfermedad en casa. Nunca imaginaron que un niño de su clase social pudiera llorar sinceramente por una pequeña trabajadora.
Las cartas de Madame de Champs a su hermana, hoy guardadas en los archivos, mencionan: Paul tiene pesadillas. A veces llama a la pequeña sirvienta que murió. El médico dice que pasará. Los niños olvidan rápido. Pero Paul nunca olvidó. Su diario, que conservó hasta su fallecimiento en 1967, vuelve una y otra vez a Marguerite. A los 15 años escribió: Hoy regresé a ver la foto de 1906. Marguerite está viva entre Andrés y yo. Mamá la tiene en el salón como si nada. Nadie pregunta quién es la niña descalza. Se volvió invisible, incluso en la foto. Pero yo veo su mano, la que sostuve. Veo sus ojos mirándome. Veo su sonrisa, la que no pudo mostrar. A los 20 años, ya estudiante de medicina, contra la voluntad de su padre, que quería que heredara la fábrica de seda, escribió: Cada niño pobre que curo es como si tratara de salvar a Marguerite, pero ella se fue hace 13 años y nada la traerá de vuelta. La culpa lo acompañó toda su vida. No una culpa vacía, sino una culpa con nombre, con historia. Investigó. En 1907, el mismo año en que Marguerite partió, más de 200,000 niños trabajaban como sirvientes en Francia. 1 de cada 4 no llegaba a cumplir los 10 años. Los reportes que Paul consultaba en la biblioteca mostraban un panorama devastador: desnutrición, agotamiento, enfermedades sin atender, maltratos. La ley existía, pero nadie la hacía cumplir. El mundo seguía igual. Entonces comprendió algo más profundo: que no solo había sido testigo del sufrimiento de Marguerite, sino cómplice de un sistema que destruía infancias enteras. En 1935, Paul de Champs, ya médico, abrió un dispensario gratuito en el barrio más pobre de Lyon, La Guillotière. Sus padres lo rechazaron. No les importó. En la puerta del dispensario colocó una placa que decía Dispensario Lambert. Sus colegas creyeron que era el nombre de algún benefactor. Solo Paul sabía la verdad. Era por Marguerite Lambert, la pequeña de pies descalzos. Atendía sin cobrar, vivía con lo justo, entregaba todo. Los registros del dispensario, conservados hasta hoy, muestran que en 30 años ayudó a salvar a miles de niños de las mismas enfermedades que un día se llevaron a su amiga: escarlatina, difteria, tuberculosis. En 1967, a los 67 años, Paul sintió que su final se acercaba. El destino le cobraba con la misma enfermedad que él tantas veces había intentado curar. Pero antes de partir, pidió solo una cosa: que su vieja caja de plata fuera enterrada junto a él. La caja con la tierra del cementerio de Loyas, la tierra de Marguerite Lambert. Y así, de algún modo, volvieron a estar juntos. La enfermedad que terminó con la vida de Paul no distinguía entre ricos y pobres. Llamó a un notario y dejó todos sus bienes a una fundación para niños en situación vulnerable. Luego pidió algo que desconcertó a todos. Quería ser enterrado en el cementerio de Loyas, en el mismo sector donde descansaban los más humildes. El notario creyó haber entendido mal. ¿Cómo un hombre de su posición podía querer eso? Pero Paul insistió. Tenía sus razones. Durante años había buscado el lugar exacto donde descansaba Marguerite. Con ayuda de los registros del cementerio y sus recuerdos, logró identificar la zona. Quería reposar cerca de ella para cumplir la promesa que le hizo aquella tarde: que alguien la recordaría. Paul de Champs partió el 15 de marzo de 1967. Su funeral fue sencillo, como él lo había pedido. Asistieron algunos antiguos pacientes, niños que ahora eran adultos y madres que no lo habían olvidado. En el cementerio, todos se sorprendieron al ver el cortejo dirigirse hacia el terreno de los más pobres. Y se sorprendieron aún más al leer la lápida que él mismo había mandado grabar: Aquí descansa Paul de Champs, 1900-1967.
no olvidó. Debajo, en letras más pequeñas, para Marguerite Lambert, 1897, 1907, y para todos los niños invisibles. Esa tumba sigue allí hasta el día de hoy. Los visitantes pasan, la leen y muchos se preguntan, ¿quién fue esa Marguerite? ¿Por qué un hombre adinerado quiso reposar junto a los pobres? La fotografía de 1906 aún existe. Se conserva en el Museo Gadagne de Lyon, en la sección dedicada a la historia social de la ciudad. 3 niños posan frente a una casa elegante, 2 varones sonrientes con trajes de terciopelo, y entre ellos, una pequeña niña descalza con la mirada baja. La mayoría de los visitantes apenas le presta atención. Una foto más, entre tantas. Pero de vez en cuando un historiador, un investigador o un visitante curioso se detiene, mira más de cerca, nota el contraste. Y entonces la historia de Marguerite vuelve a respirar. La niña que no era hija de nadie sigue existiendo en esa imagen, sigue recordándonos nuestra propia humanidad, nuestra capacidad de ver o de ignorar el dolor ajeno. Nos recuerda que detrás de cada fotografía antigua hay vidas silenciadas, dolores ocultos y verdades que el mundo prefirió ignorar. Marguerite Lambert no fue solo una niña anónima, fue el símbolo de todos esos pequeños invisibles que la historia olvidó, pero que merecían amor, justicia y memoria. La promesa cumplida por Paul nos enseña que incluso frente a la injusticia más cruel, un solo gesto de compasión puede cruzar los siglos y darle sentido a una vida demasiado breve. ¿Y tú? ¿Qué te inspira esta historia sobre la memoria y la justicia? ¿Cómo crees que se manifiestan hoy los niños invisibles de nuestro mundo? ¿Alguna vez cruzaste una mirada que dijera más que 1000 palabras? Escribe la palabra memoria en los comentarios si llegaste hasta el final. Cuéntanos también desde qué ciudad nos ves. No olvides suscribirte, darle like al video, activar la campanita y compartir esta historia para que más personas recuerden a quienes el mundo quiso